un asesino y pederasta cruel, acechó las calles durante meses, secuestrando, violando y asesinando a niños indefensos, como una forma retorcida de venganza contra el sistema penitenciario que no hizo nada para ayudarlo, y no estaba al tanto de los abusos que sufren los niños de bajos recursos en la zona. En diciembre de 1999, la ciudad de Lahore, ubicada en la provincia de Punjab, en el noreste de Pakistán, se vio sacudida por una noticia espantosa. La policía había recibido una carta anónima que contenía una confesión escalofriante. El remitente afirmaba haber secuestrado, violado y asesinado a más de 100 niños en la ciudad. La carta proporcionaba detalles espeluznantes sobre los crímenes y el paradero de los cuerpos de las víctimas. Entre esos detalles, el asesino afirmaba haber sido víctima de abuso sexual cuando era niño y que esto lo había llevado a cometer sus propios crímenes. También, proporcionó una lista de los nombres de sus víctimas, así como detalles sobre el paradero de sus cuerpos. Afirmó haber disuelto la mayoría de los cuerpos en ácido, pero también proporcionó una descripción detallada del lugar donde había enterrado algunos de los restos. Describió los métodos que utilizó para secuestrar a sus víctimas, incluyendo la promesa de comida y refugio, y cómo los había mantenido cautivos en su casa antes de asesinarlos. Expresó su arrepentimiento por sus crímenes, y pidió perdón a las familias de sus víctimas, afirmando que su intención era llamar la atención sobre el problema de la violencia sexual contra los niños en Pakistán, y pedir que se hiciera algo para abordarlo. También mencionó que había planeado entregarse a la policía después de cometer sus crímenes, pero que había decidido enviar la carta en su lugar para asegurarse de que su mensaje llegara a un público más amplio. La carta terminaba con una advertencia a otros posibles depredadores sexuales, advirtiéndoles que serían atrapados y castigados por sus crímenes. Después de recibir la carta anónima, la policía de Lahore inició una investigación para determinar la identidad del remitente y la veracidad de las afirmaciones contenidas en ella. La carta había sido enviada por correo y no contenía ninguna huella digital o pista que pudiera vincularla directamente con el asesino. Sin embargo, tras una ardua investigación y preguntas a varios testigos, pudieron llegar con una persona llamada Javed Iqbal Umair, un hombre de negocios que tenía una tienda de ropa en Lahore, Pakistán. También era conocido por su trabajo como activista social y filántropo, y había fundado una organización sin fines de lucro para ayudar a los niños pobres y vulnerables de la ciudad. Gracias a varios testimonios, lo identificaron como alguien que había sido visto con algunos de los niños desaparecidos. También se descubrió que Iqbal había comprado grandes cantidades de ácido y otros productos químicos en los meses previos a su arresto, lo que coincidía con las afirmaciones de la carta sobre la disposición de los cuerpos de las víctimas. Cuando la policía registró su casa, encontraron restos humanos y otros elementos que vinculaban con los crímenes descritos en la carta. Javed Iqbal Umair nació el 8 de octubre de 1956 en Lahore, Pakistán. Provenía de una familia numerosa de clase media. Era el cuarto de 8 hermanos, y pertenecían a una secta de comerciantes y seguidores de la orden sufí Chishti Sabri, una rama más espiritual y menos estricta de la tradición islámica. Iqbal se destacó por su inteligencia, fuerte liderazgo, habilidades interpersonales y por obtener buenas notas en el colegio. Su arrolladora personalidad le llevó a ser elegido por un santo que se encontraba en peregrinación en Karachi, una de las ciudades más grandes de Pakistán, conocida principalmente por ser el centro financiero y económico del país. Tenía entonces 10 años y la experiencia con el santo le dejó una huella duradera teniendo visiones proféticas, algunas de las cuales se hicieron realidad. Empezó a ser el centro de atención y tuvo innumerables seguidores que acudían a él en busca de consejo. Esto resultó en que desarrollara una personalidad algo egocéntrica, la mayoría de la gente buscaba sus bendiciones y escuchaba sus historias. Pero Javed no logró conquistar a todos. Tenía un maestro que lo castigaba con frecuencia y creaba en él una sensación de resentimiento y depresión, convirtiéndolo de un niño típicamente popular y sociable, a una persona solitaria, intolerante, enojada y hostil. Desde entonces, el joven se aisló y dejó de asistir a reuniones de amigos y compañeros, pero esto no le impidió graduarse e iniciar estudios universitarios, ya que deseaba ser periodista, aunque su despertar sexual le hizo romper con el presente y abandonar su carrera, ya que descubrió sus tendencias homosexuales. Fue en esta época, cuando, con 20 años, se dedicó al estudio del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia y otros escritos religiosos.
además de centrarse en ayudar a los más necesitados, principalmente a los niños abandonados o extraviados. Así comenzó su labor desinteresada como protector de menores en apuros, les proporcionó comida y dinero e incluso reconvirtió una sala de juegos con aire acondicionado para su entretenimiento. Sin embargo, detrás de estos gestos caritativos se escondía un verdadero depredador sexual, que deambulaba libremente a plena vista sin despertar sospechas. Por otro lado, la familia de Javed lo presionó para que se casara y terminó contrayendo nupcias con una joven de 17 años con la que tuvo un hijo, pero ella lo abandonó 2 años después tras acusarlo de sodomizar a niños de la calle. Nadie prestó atención a las acusaciones, y el depredador sexual continuó sus agresiones hasta finales de 1990, cuando fue detenido por abusar de otro menor en plena calle. El padre del niño lo sorprendió y Iqbal corrió, pero la policía logró capturarlo y arrestarlo. Después de que su familia pagara una gran multa, fue liberado de las acusaciones de abuso de menores. Sin poder controlar sus impulsos, violó a otros 2 niños, pero no fue encarcelado porque pagó las multas astronómicas con el dinero que su padre le dejó después de su muerte. El 17 de septiembre de 1998, Javed y un joven que trabajaba con él sufrieron una paliza grave que le dejó varias secuelas físicas. Se fracturó el cráneo, la mandíbula y la espalda, gracias a unos menores que los atacaron para robarlo. Tiempo después, Iqbal tuvo un golpe adicional cuando se recuperó: la muerte de su madre. Él experimentó una mezcla de ira y enojo que no podía controlar, junto con la incapacidad de la policía para detener a los atacantes, que resultó en una forma de purificación. A partir de ese momento, el pederasta se transformó en un asesino y comenzó su propia vendetta. Dado que no pudo encontrar a sus atacantes, pensó en asesinar a 100 niños de manera metódica. Esta era su forma de tomar venganza contra la policía, que ignoraron por completo su caso. Iqbal aprovechó la ayuda de otros 3 niños, a los que persuadió con dinero y regalos para que el plan funcionara correctamente. El método de atracción siempre era el mismo. Atraía a niños sin recursos y les ofrecía dulces o dinero a través de su lugar de ocio y videojuegos. Sus ayudantes utilizaban señuelos para engañar al menor y que no sospechara de las intenciones del adulto, llevándolo a su hogar. Después de entrar al hogar, llevaba a cabo su propio ritual de terror. Los abusaba cruelmente y luego los mataba, desmembrando sus cuerpos y colocándolos en bidones con ácido. Era el método más efectivo para hacer desaparecer un cuerpo sin que nadie se diera cuenta. Después de disolver los restos, los vertía en las alcantarillas de la ciudad, que desembocaban en el río Ravi. Javed finalizó su plan de venganza el 22 de noviembre de 1999, escribiendo a la policía una carta. En ella, detallaba sus delitos y pedía a los oficiales que lo arrestaran. Sin embargo, esto no sucedió. Nadie consideró su testimonio como auténtico. Un mes más tarde, el 30 de diciembre, se envió una segunda carta al periódico Daily Hang en la que se detallaba cómo se produjo el robo y cómo las autoridades ignoraron su caso, proporcionando detalles sobre el paradero de los cuerpos de sus víctimas. A lo que rápidamente las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para corroborar lo plasmado en dicha carta, encontrando los cuerpos de varios niños enterrados en un terreno baldío en Lahore. Durante la investigación, la policía recopiló varias pistas y pruebas clave que lo vincularon con los asesinatos. Algunas de estas pistas incluían la carta anónima que Iqbal envió a la policía y a los medios de comunicación, en la que confesó haber secuestrado, violado y asesinado a más de 100 niños. También proporcionó detalles sobre el paradero de los cuerpos de las víctimas y los métodos que utilizó para cometer los crímenes. Los cuerpos estaban desmembrados y algunos habían sido disueltos en ácido, lo que coincidía con las afirmaciones de su carta anónima. También habían testigos que lo identificaron, ya que lo habían visto con algunos de los niños desaparecidos. Las pruebas forenses, incluyendo análisis de ADN y huellas dactilares, también lo vincularon como el principal sospechoso y finalmente la confesión de Iqbal después de su arresto, en la que admitió haber cometido los crímenes descritos en la carta anónima. Tras el hallazgo, la policía detuvo al pederasta y a sus 3 cómplices por asesinato. El juicio comenzó en el año 2000 y duró varios meses. La fiscalía presentó una serie de pruebas contra él. El juez encargado de su caso, Ayab Abbas, llegó a decir
que era un Satanás en la tierra y que también era una vergüenza etiquetarlo como ser humano. En un principio, Iqbal reconoció los crímenes en entrevistas con los medios, asegurando que no sentía remordimientos, pero cuando llegó al tribunal, se declaró inocente negando cualquier tipo de participación. Sin embargo, esto no fue suficiente porque el juez lo condenó de acuerdo con la ley del talión, que establece que el castigo debe ser igual al crimen cometido. También conocido como el ojo por ojo, diente por diente. Fue encontrado culpable de 100 asesinatos y fue sentenciado a ser estrangulado 100 veces. También que su cuerpo sea cortado en 100 trozos y puesto en ácido como él hizo con sus víctimas, mientras que los padres cuyos hijos mató lo vean morir. Por otro lado, sus cómplices, uno de ellos también fue sentenciado a la pena capital, mientras que los otros dos fueron condenados a 182 y 63 años de prisión. Sin embargo, a pesar de que Iqbal recibió la sentencia de muerte, el Consejo de Ideología Islámica anuló la sentencia porque la profanación del cuerpo de un acusado va en contra de las normas islámicas, y finalmente, se le impuso una sentencia de prisión de 700 años. Durante su tiempo en prisión, Iqbal fue mantenido en aislamiento debido a la naturaleza espantosa de sus crímenes y la preocupación por su seguridad. Según los informes, pasó la mayor parte de su tiempo en prisión leyendo el Corán y escribiendo cartas a su familia y amigos. También, se informó que había intentado suicidarse varias veces durante su encarcelamiento. En octubre de 2001, Javed y algunos de sus compañeros fueron descubiertos muertos en sus celdas, dentro de la cárcel Kotla-Pat, a 4 días de que se confirmara la sentencia. Aunque parecía que se habían ahorcado con las sábanas, las autopsias realizadas más tarde revelaron que sus cuerpos tenían muchos golpes. No obstante, las muertes fueron consideradas como suicidios. Se cree que Javed Iqbal tenía una serie de problemas emocionales y mentales que contribuyeron a su comportamiento criminal, aunque hay poca información sobre su perfil psicológico. Algunos informes afirman que Javed sufrió abuso sexual cuando era niño, aunque esta confesión no fue confirmada, lo que provocó una serie de problemas emocionales. Otros dicen que tenía un trastorno de personalidad antisocial, que se caracteriza por un comportamiento impulsivo, irresponsable y sin compasión. Los individuos con este trastorno pueden tener un historial de comportamiento criminal y con frecuencia tienen dificultades para mantener relaciones saludables y estables. También se ha sugerido que podría haber sufrido de un trastorno de personalidad narcisista, que se caracteriza por una autoestima exagerada, una necesidad excesiva de admiración y una falta de empatía por los demás. Aunque no se sabe con certeza qué contribuyó al comportamiento criminal de Iqbal, es probable que un conjunto de factores biológicos, psicológicos y ambientales hayan tenido un impacto en su desarrollo emocional. El caso tuvo un impacto significativo en Pakistán y en todo el mundo. Los crímenes espantosos cometidos conmocionaron a la sociedad y generaron una gran indignación pública. También pusieron de manifiesto la necesidad de abordar el problema de la violencia sexual contra los niños en el país. Después del arresto y condena de Iqbal, el gobierno pakistaní aprobó varias leyes para proteger a los niños de la violencia y el abuso sexual. Estas leyes incluyen la Ley de Protección de los Niños contra la Pornografía y la Explotación Sexual, y la Ley de Protección de los Niños contra la Violencia y el Abuso de 2017. Estas leyes tienen como objetivo prevenir la violencia contra los niños y garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia. Además, el caso ha sido objeto de varios libros, documentales y programas de televisión en Pakistán y en todo el mundo. Estos trabajos han ayudado a crear conciencia sobre el problema de la violencia sexual contra los niños y han generado un debate público sobre la necesidad de proteger a los niños más vulnerables de la sociedad. Aunque el caso de Javed Iqbal sigue siendo uno de los más espantosos en la historia criminal pakistaní, su legado ha tenido un impacto positivo en la sociedad al generar conciencia sobre el problema de la violencia sexual contra los niños. En resumen, Javed Iqbal fue un asesino en serie pakistaní que conmocionó al mundo con sus horribles crímenes en la ciudad de Lahore. Durante un periodo de 6 meses, Iqbal secuestró, abusó y asesinó a más de 100 niños, antes de entregarse a la policía y confesar sus crímenes. Aunque su verdadera motivación sigue siendo un misterio, se cree que Iqbal sufría de trastornos mentales y tenía una profunda aversión hacia los niños. Su caso puso de manifiesto las deficiencias del sistema judicial pakistaní y llevó a una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger a los niños de la violencia y el abuso.
Aunque su legado es uno de horror y tragedia, es importante recordar a las víctimas y trabajar para prevenir futuros casos de violencia contra los niños. Me alegra que hayas visto este video hasta el final. Si fue de tu agrado, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Tampoco olvides comentar, ya que me encantaría leer lo que piensas sobre este caso. Tu interacción es lo que me motiva a seguir creando contenido. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con mis últimas novedades. Se despide de ustedes. Investibot.